El Goyo del fundador Nichiren Daishonin dice: el gran sabio tras su extinción ha pasado más de 2220 años, refiriéndose no a Siddhartha Gautama de la India, sino al gran sabio que reveló la verdad esencial de la vida, como el Sutra del Loto del maravilloso Dharma. Este gran sabio representa a la persona iluminada que reveló la verdadera naturaleza de la vida. En el capítulo 16 del Sutra del Loto, el Buda enseña: así como un buen médico es sabio y habilidoso en curar todas las enfermedades con las mejores medicinas. El Buda original se refiere a aquel que ha comprendido la esencia de la ley mística de la verdadera causa original y ha sido reconocido como el Buda, es decir, aquel que ha conocido correctamente la energía fundamental y vibración de la vida. El título Shakyamuni se otorga a aquel que pertenece a la ley mística de la verdadera causa original y que predica su uso a la humanidad. ¿Qué significa el nombre Shakya? Sha es explicar, o para aclarar, o aclarar. Kya es aumentar o incrementar. Shakya, entonces, significa explicar, aclarar, predicar la buena medicina. Por lo tanto, Shakya significa predicar la verdad, para hacernos cada vez más clara la realidad. Shakya o Shakuson es el buen doctor. El buen movimiento ondulatorio es la excelente medicina predicada por el buen doctor, el padre y el mensajero, referidos en la parábola del capítulo 16 del Sutra del Loto. Cuando recibimos la buena onda, es decir, la medicina, el Daihonson es Shakya, porque la buena onda del Daihonson hará que nuestra mente se vuelva cada vez más clara. Cuando compartimos esta buena onda con los demás, sin importar el porcentaje en que la contengamos, funcionamos como Shakya. El Sutra del Loto es venerado desde la antigüedad bajo el título de Amaterasu o Mikami, lo cual implica que ilumina desde lo alto, eliminando todas las sombras de la vida humana, ya que Amaterasu es el sol. El pasado 23 de febrero, en un periódico de Tokio, apareció una columna titulada ¿Siddhartha Gautama no es el fundador del budismo? En primer lugar, el nacimiento de Gautama data de hace 2500 años, en tanto que el gran sabio Shakuson o Shakyamuni hace 3000 años. En los registros de sus enseñanzas, conocidos como los textos sagrados del budismo primitivo, se menciona que cuando caminaba con su primer discípulo, la gente los confundía, preguntando quién de los dos era el Buda. Gautama también señalaba que antes de él hubo varios Budas y que simplemente siguió sus enseñanzas. Aunque el título del artículo era un interrogante, este artículo concluía afirmando categóricamente que Buda no fue el fundador del budismo. Esta conclusión fue presentada por el profesor Mori Yoshi de la Universidad de Tokio, especialista en estudios budistas. En su obra Estudio de la vida de Shakyamuni, basado en los textos sagrados del budismo primitivo, el profesor explora las raíces del budismo. Estos últimos tiempos han mostrado una tendencia a cambiar muchas de las creencias que hasta ahora se consideraban comunes. Para hablar con total propiedad debemos decir que el budismo Mahayana comenzó bajo el imperio Kushan, que fue un imperio sincrético formado por los Yue Shi en los territorios bactrianos a principios del siglo I. Estos comienzos no rechazaron la tradición Theravada, sino que se retroalimentó esta tradición junto con una gran cantidad de tradiciones espirituales diferentes, dando lugar a la religión sincrética que conocemos como tradición Mahayana. Esto ocurrió en lo que actualmente es Afganistán, Pakistán y el norte de la India, más allá de que la tradición Theravada floreció en el sur de lo que hoy es India. Cuando el Mahayana fue creado por el imperio Kushan, la idea que subyace a esta creación es el regreso a la religión única, la religión de An, la religión del Hombutsu. El trabajo
fue intentar reunir múltiples ideas espirituales de los varios pueblos que gobernaban en una sola religión. Ese paso, dado por el pueblo Kushan, fue la forma de preparar a la humanidad para el Sutra del Loto. El propósito del concepto del Buda eterno tenía como objetivo regresar a la unidad que existía en la época de Sumeria, volver a la idea del cielo, de An. En el budismo de Nichiren Daishonin, An es el buen doctor de la parábola. La religión de An se disolvió en muchas otras religiones, multiplicándose según las ideas de quienes concebían esas religiones. Ese momento es el momento en que los niños de la parábola, luego de la partida del padre, beben el veneno y enloquecen. El intento, en verdad fallido, del Imperio Kushan de regresar a la única religión, como en la religión sumeria de An, es el intento de crear la buena medicina. Pero, como esto no ocurre, es que aparece Nichiren Daishonin y crea la buena medicina, el Daihonson, dando lugar al comienzo de Zobo, la era de la ley de la apariencia, que va desde el 12 de octubre de 1279 hasta el 12 de octubre de 1999. Esto es así porque cuando el padre, Nichiren Daishonin, regresa, todavía no es el tiempo para entregar la buena medicina y tiene que dejarla escondida por 720 años hasta que el mensajero Nichiren Daishonin pueda entregarla. Las enseñanzas que emanan del Honin Myo Daihonson, dice un pasaje, siempre traerán beneficios. Nichiren Daishonin enseñó: mis discípulos reflexionen, los bodhisattvas de la tierra fueron los primeros discípulos del Buda Shakyamuni, pero no estuvieron presentes en su lugar de nirvana, ni lo visitaron en su última morada. Esta fue una lamentable pérdida. No acudieron durante los 14 capítulos del provisional, es decir, de la enseñanza Shakyamuni, pero se sentaron en los 6 capítulos del verdadero budismo, es decir, Honmon. Sin embargo, regresaron entre los 8 capítulos. Estos nobles bodhisattvas de la tierra, al igual que yogyo, o prácticas superiores, recibieron el encargo de 3 budas y asumieron la custodia de las enseñanzas. ¿Es posible que no se manifiesten al inicio de la era de la ley final? Se debe entender que estos 4 bodhisattvas, que en japonés se denominan Mugen-gyo, Yogyo, Jiyogyo y An-ryugyo, al practicar con un cuerpo y mente de perfecta armonía, se manifiestan ya sea para reprender a reyes tontos o para difundir el verdadero Dharma como monjes cuando la situación lo requiere. En resumen, la afirmación del Daishonin es que sólo a través de la unión del Buda y el gobernante, el mundo se pacificará en la era de la ley final. Cuando se habla de los 4 grandes bodhisattvas de la tierra cuyo líder es Yogyo, en realidad se está hablando de una sola entidad, no de 4 personas, una entidad con 4 virtudes. Nichiren Daishonin, el bodhisattva Yogyo, es también los otros 3 grandes bodhisattvas, porque Nichiren Daishonin es el Nyorai de la era de la ley final, y los 4 grandes bodhisattvas representan las 4 virtudes o cualidades del Nyorai. El bodhisattva prácticas superiores, Yogyo, representa el verdadero yo. El bodhisattva prácticas ilimitadas, Mugen-gyo, representa la eternidad. El bodhisattva prácticas puras, Jiyogyo, representa la pureza. Y el bodhisattva prácticas firmemente establecidas, An-ryugyo, representa la felicidad. Hoy en día se tiende a malinterpretar la palabra Sesón, que significa honrado por el mundo, como si fuera un pronombre personal, pero en realidad en el capítulo Duración de la vida del que así llega se refiere a las 3 fases del Buda, es decir, del honrado por el mundo, que se manifiestan como el buen médico, An, durante el tiempo de la ley correcta, como el padre compasivo, Nichiren Daishonin, durante el periodo de la ley de la apariencia, y como el mensajero, Nichiren Daishonin, en la era de la ley final. El título correcto de honrado por el mundo debe referirse al Buda de las 3 fases. Es por eso que en el Kanjin Honson Sho,
lo que en castellano es la tesis sobre el comienzo de la propagación del objeto de devoción para observar la mente en el quinto período de 500 años posterior a la muerte del que así llega, Nichiren escribe: en la era de la ley final, lo pequeño vence a lo grande, lo provisional es destruido por lo verdadero. Tanto Oriente como Occidente pierden el equilibrio de la ley, y el cielo y la tierra se tambalean. Los cuatro seguidores de las enseñanzas temporales se ocultan. Los dioses guardianes abandonan las tierras y solo en ese momento emergen los bodhisattvas de la tierra, según el capítulo de duración de la vida del que así llega, y comienzan a difundir el verdadero dharma del Sutta del Loto. Estas palabras resaltan cómo las enseñanzas que emanan del Honmin-myo Dai Honson pueden cambiar las creencias y las circunstancias, una noción que sigue transformando la sabiduría común hoy en día.